Gloria al Señor. Aleluya. Quiero leer la palabra del Señor, por favor, ahí. Pongámonos de pie un momento para leer la palabra del Señor en Santiago. Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1. Veamos ahí la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Santiago, capítulo 1. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por esta bendición maravillosa que tú nos das de estar acá una vez más, Señor. Gracias por este privilegio maravilloso que tú nos concedes de reunirnos para alabarte, para glorificarte, para tener esta comunión preciosa, Señor, contigo a través de este sacramento de la Santa Cena. Gracias, Señor amado. Háblanos y ministranos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Señor, a través del poder de tu palabra, Padre. Muchas gracias. Bendice a cada uno por nombre, Señor, desde el más pequeño, Padre Santo, hasta el más grande, que pueda recibir la bendición de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Es una bendición, doy gracias al Señor porque me concede estar de nuevo acá con ustedes. Y Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y siempre está con nosotros en todo momento. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos pasando tiempos muy difíciles, ¿verdad? Con esta pandemia, porque estamos ya disfrutando de los últimos tiempos. Pero Dios está con nosotros, amén. Amén. El Señor está con nosotros en todo momento para ayudarnos a soportar, para ayudarnos a serle fieles, para ayudarnos a esperar ese momento maravilloso cuando Él venga a recogernos. Amén. En este tiempo que estamos en espera de la venida del Señor, en este tiempo que necesitamos fortalecer nuestras vidas, nosotros seguramente, si ya lo estamos pasando, pues recibámosla con gozo, ¿verdad? Pero en este tiempo seguramente nosotros seremos probados. Amén. En este tiempo nosotros seremos probados. De alguna manera nosotros seremos probados. Ahí donde lo necesitamos, el Señor permitirá que vengan las pruebas para que nosotros esperemos al Señor de una manera santa, de una manera limpia, porque ese es el propósito de las pruebas, ¿verdad? Aleluya. El propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Y
Dice acá la palabra del Señor, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo, dice, ¿verdad? Entonces, cuando hemos aprendido, cuando tenemos al Señor por nuestra esperanza, cuando hemos comprendido la palabra del Señor, cuando nosotros hemos entendido que Jesucristo es nuestra única esperanza, cuando hemos asegurado nuestro corazón en la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos a Jesucristo como el ancla de nuestra vida y lo más importante en nosotros, pues vamos a tener esta actitud, vamos a tener esta actitud de esperar con gozo la prueba que venga, esperar con gozo la prueba que nos toque vivir, disfrutar esa prueba con gozo, porque de alguna manera el Señor lo permite para que nosotros seamos purificados a través de esa prueba. Entonces, acá el apóstol Santiago, con la experiencia que él tiene, dice, hermanos, tengamos por sumo gozo cuando seamos probados. ¿Quién no está siendo probado? Todos de alguna manera estamos pasando por diferentes dificultades. La prueba, ¿verdad? La prueba de nuestra fe. Dice acá, la prueba de nuestra fe, ¿verdad? Entonces todos de alguna manera estamos pasando diferentes dificultades que no sabemos cómo va a cambiar, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta prueba, no sabemos el momento en que se va a terminar. A veces quisiéramos, Señor, con solo sonar el dedo que eso se termine, ¿verdad? Pero no es así. El Señor sabe, el Señor tiene el tiempo adecuado, el Señor sabe cuándo nosotros llegaremos a tener esa madurez para gozarnos en la prueba. El Señor sabe cuándo nosotros vamos a tener la paz, dice acá, la paciencia necesaria para decir, Señor, gracias por lo que estoy pasando, ¿verdad? Y entonces, acá dice la palabra del Señor, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria al Señor. Entonces, el que se goza en las pruebas es el que ha entendido, el que ha madurado, el que ha alcanzado esta sabiduría, el que ha alcanzado este entendimiento de decirle al Señor, gracias, me gozo, te alabo, rindo mi corazón, rindo mi vida, dependo de ti en medio de esta dificultad, en medio de esta persecución, en medio de esta pérdida, en medio de esta lucha, Señor. Seguimos adelante. Seguimos adelante, venga lo que venga. Pero ¿cuál es el propósito de las pruebas? Dice acá, dice, mas tenga, sabiendo, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Acá vemos el propósito de las pruebas. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Amén. Aleluya. ¿A quién le hace falta la paciencia? ¿Ah? A todos, ¿verdad? Nos hace falta la paciencia, ¿verdad? Y ese es el propósito de las pruebas. Porque el que no tiene paciencia sale huyendo. El que no tiene paciencia no tiene la paz para esperar el momento de Dios, el tiempo de Dios, ¿verdad? El Señor le dice en un versículo en Apocalipsis, le dice, vas a ser probados por 10 días, ¿verdad?
un tiempo de prueba. Y el Señor sabe el momento, el Señor sabe cuánto nosotros podemos soportar. El Señor sabe cuánto nosotros podemos aguantar. Pero la prueba que estamos disfrutando, la prueba que estamos pasando, la dificultad, la persecución, la angustia que estamos pasando, eso tiene el propósito de producir en nosotros esta fortaleza de la paciencia, esa fortaleza de la paz, aleluya, que nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes en el Señor. Amén. Va a ayudar a nosotros a permanecer, aleluya, constantes en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Solo a través de la paciencia, que es alcanzar la madurez, la madurez del cristiano, vamos a poder soportar, vamos a poder entender, vamos a poder tener la actitud necesaria para soportar, venga lo que venga. Amén. Aleluya. Dios sabe la debilidad de cada uno. Dios conoce lo que podemos soportar y lo que no podemos soportar. Cada quien tenemos diferentes dificultades. Cada quien tenemos diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes maneras de disfrutar la aflicción. El Señor sabe, pero todos tenemos que desarrollar a través de esta prueba ese ingrediente maravilloso de la fe cristiana, la paciencia. Amén. La paciencia. Entonces, a través de la prueba nosotros estamos siendo purificados. A través de la prueba estamos siendo restaurados. Amén. A través de la prueba estamos siendo santificados. Aleluya. ¿Para qué? Para que estemos con gozo. Para que el verdadero gozo fluya de nosotros. Para que la verdadera paz de Dios fluya en nosotros. Aleluya. Para que el verdadero amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque el Señor sabe y conoce que necesitamos crecer y desarrollar en paciencia. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces la prueba produce la paciencia que nos ayuda a comprender, a entender, a esperar. Dice que la paciencia es la ciencia de la paz. Amén. Tener la paz cuando te están insultando. Amén. Tener la paz cuando te están persiguiendo. Tener paz en tu corazón cuando ves que las cosas no cambian. Tener paz en tu vida cuando ves que la situación económica se está estrechando. Tener paz en tu vida cuando las cosas se ponen más difíciles. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que nosotros podamos, aleluya, crecer y madurar para tener este fruto de la paciencia y así esperar en el Señor. Y Amén. dice acá, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la prueba tiene un tiempo. La prueba tiene un tiempo y un momento en que se termine. Y cuando se va a terminar esa prueba es cuando nosotros hemos madurado y entendido para decirle: Señor, aquí estoy. Te entrego esto, ya no aguanto con esto. Aleluya, me gozo de lo que está pasando. Y entonces es el momento, aleluya, tarde o temprano el Señor se va a glorificar en esa necesidad. Tarde o temprano el Señor se va a mover en ese problema. Tarde o temprano el Señor va a obrar de manera milagrosa. Tarde o temprano el Señor va a abrir las puertas que nosotros necesitamos cuando nosotros desarrollemos esa paz en medio de la dificultad. Aleluya. Aleluya. Pero cuando nosotros lleguemos a entender, gracias Señor por esto, cuando nosotros hayamos pasado el tiempo, cuando nosotros hayamos terminado el tiempo, cuando nosotros hayamos terminado, esperado, pasado ese proceso del tiempo,
entonces veremos las bendiciones, la obra del Señor en Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Pero aquí dice, mas tenga la prueba, dice, su obra completa. O sea que en ese proceso, para completar ese proceso, tiene que pasar un tiempo. Tiene que pasar un tiempo. Pero si en medio de ese tiempo, el cristiano dice, ya no aguanto con esto, me voy de aquí. Ya no puedo con esta lucha, renuncio de esto. Entonces se acaba el proceso y el Señor tiene que volver a comenzar. Amén. Muchos salen huyendo en medio de la prueba. Mejor me voy huyendo de acá porque ya no puedo. Mejor tiro la toalla. Ya no aguanto con esta vida, ya no aguanto con este matrimonio, ya no aguanto con este problema económico, ya no aguanto con esta familia, ya no aguanto con estos compañeros, ya no aguanto, mejor me voy. Y muchos han dejado a medio camino, o al inicio, o casi al final, han dejado de esperar en el Señor. Entonces la prueba tiene que cumplir su tiempo. Amén. El proceso tiene que cumplir su tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que seáis perfectos. Amén. Para alcanzar la perfección, para alcanzar la madurez completa. Aleluya. Y así nosotros, después de pasar este tiempo, veamos el resultado de esperar en Dios. Amén. Amén. Después de pasar este proceso, veamos el resultado, aleluya, de descansar en el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuando veamos cara a cara a nuestro Dios, Aleluya. cuando veamos a los ángeles, cuando nosotros estemos ya en la gloria de Dios, vamos a decir, valió la pena. Amén. Séle fiel a Dios. Amén. Amén. Valió la pena esperar el tiempo. Valió la pena soportar la lucha. Valió la pena soportar la crítica. Valió la pena soportar tal vez la estrechez económica. Valió la pena aguantar. Porque ahora estamos acá disfrutando de la gloria de Dios. Aleluya. Pero aquí nosotros tenemos que aprender a esperar esos procesos que Dios permite que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para alcanzar la madurez, para alcanzar el entendimiento, para alcanzar, dice aquí la palabra del Señor, dice la sabiduría. Aleluya. Porque dice acá, el propósito de las pruebas es, dice, alcanzar la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Entonces, entender, comprender, esperar el proceso de la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Amén. Gloria a Dios. Santo. Esperar ese tiempo. ¿Cuándo mi esposo va a cambiar, Señor? ¿Cuándo se va a mejorar la situación económica? ¿Cuándo voy a tener un mejor trabajo? ¿Cuándo, Señor, se va a terminar esta situación de salud? El Señor lo sabe. El Señor tiene el tiempo. Señor, pero espero en tu propósito. Espero en tu voluntad para mi vida. Aleluya. Espero en lo que, y te doy gracias, Señor, por lo que quieres hacer a través de este proceso, por lo que quieres cambiar en mi vida a través de este proceso, por lo que quieres desarrollar en mí, Señor, a través de este proceso. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Que
esperemos en Dios, que agrademos al Señor, que sigamos adelante, que soportemos este tiempo, que soportemos este momento, aleluya, para que el Señor sea glorificado en medio de ese proceso. Aleluya. Dice aquí, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Nos falta, ¿usted cree que nos falta paciencia? ¿Cree que nos falta madurez? ¿Cree que nos faltan ingredientes espirituales para que nosotros podamos ser fieles al Señor? ¿Ah? Tenemos necesidad de que el Señor obre en nosotros. Tenemos necesidad que el Señor aún pueda someternos a nosotros en diferentes procesos. Gloria a Dios. Pero antes de someternos al proceso, porque a veces a Dios le cuesta con nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Porque alguien podría decir, no, a Dios no le cuesta conmigo. Yo soy fiel a Dios. A mí me gusta humillarme al Señor. Me gusta rendirme al Señor. Yo creo que a Dios no le cuesta conmigo, porque soy dispuesto para obedecer. Estoy dispuesto a rendirme cuando Él, dispuesto a hacer lo que Él me pida. ¿Ah? Qué lindo tener esa actitud, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieres usar. Aleluya. Gloria a Dios. Llévame a donde tú quieras. Yo voy a ir. ¿Ah? Aleluya. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto a pasar lo que tú quieras que yo haga. Amén. ¿Ah? Aquí estoy, Señor, dispuesto a que tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, se haga en mi vida. Lo más importante en mi vida, Señor, es tu preciosa y santa voluntad. Aleluya. Pues a Dios no le cuesta mucho con nosotros. A Dios no le cuesta mucho a aquellos que tienen esa actitud. Señor, voy a congregar, voy a servir como tú quieras que te sirva, lo voy a hacer. Aquí estoy. ¿Ah? A algunos les cuesta más. A algunos les cuesta más rendirse al Señor. Y el Señor tiene que apretar esa tuerca. El Señor tiene que permitir esos procesos. ¿Para qué? Para que aprendamos a madurar. Para que aprendamos a rendirnos al Señor. Para que aprendamos a tener la sabiduría necesaria y así, aleluya, darle honra y gloria al Señor. Amén. ¿Ah? Amén. Porque ¿a cuánto les ha pasado que dicen, hay gente que dice, este a puros golpes se está aprendiendo, a puros pencazos se está aprendiendo? ¿Ah? Entonces, ¿quién necesita un pencazo de Dios para Gracias. Pero hay gente, hay hermanos que están en un hospital. Gracias, Señor, porque aquí en el hospital pude entender tu amor y misericordia. Amén. ¿Ah? Gracias, Señor, porque aquí en medio de este accidente pude comprender tu amor. Ahora sí, Señor, quiero serte fiel. Aleluya. Gracias, Señor, porque en medio de este problema pude comprender que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora entiendo, Señor, que debo serte fiel. Pero a veces el Señor tiene que permitir que vengan esos golpes, esas situaciones duras, para poder tener la sabiduría y así seguir adelante. Pero en medio de esa prueba, hermanos, el Señor está ahí con nosotros. Aleluya. El Señor está en medio de nosotros, en esa lucha que estamos pasando, en esa circunstancia difícil que estamos viviendo. El Señor está ahí con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Me llama la atención del proceso que pasó Noé cuando Dios le dijo que construyera ese arca.
Fueron muchos años, ¿verdad? Muchos años los que pasó Noé construyendo el arca. 120 años, ¿verdad? Tal vez en un momento Noé se desanimó. 120 años, imagínense usted. 120 años. Aquí hay personas que pasan un día, 2 días en la prueba. Oh Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué me sometiste a esta prueba tan dura? Pero Noé pasó 120 años donde soportó las críticas, las burlas de la gente, los insultos. Pero él seguía adelante, seguía adelante. Cada día preparaba la madera, cada día pegaba una tabla, cada día hacía algo, esperando en la respuesta del Señor, esperando en el propósito de Dios, esperando ese día cuando apareciera la lluvia, porque fiel es Dios, porque el Señor que es fiel está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Esperar el tiempo del Señor. Esperar el día en que el Señor se va a glorificar en medio de ese proceso. Dice la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y para mí para mí un gran ejemplo de fe que yo admiro, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estando en Babilonia, donde son obligados a adorar una estatua, donde son obligados a rendirse a un Dios pagano. Pero ellos mantuvieron la fe. Se venía la prueba de su fe en ese momento. Y le dijeron: cuando ustedes escuchen la música, cuando todos escuchen la música, tienen que arrodillarse y adorar a la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Pero ahí venía la madurez, ahí venía la fe, ahí venía la fe en medio de la lucha, la fe en medio de la persecución. Si ustedes no se arrodillan a esa estatua, delante de esa estatua, ustedes van a ser lanzados a ese horno de fuego. Pero ellos decidieron decir: no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua, porque amamos y servimos al Dios verdadero. Aleluya, santo. Y ellos dijeron: y aunque Dios no nos libre, aunque Dios no nos libre de esta prueba, no nos vamos a arrodillar delante de ese estatua. Ahí está la fe, la verdadera fe en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la persecución. Aleluya. Dios nos librará, pero aunque Dios no nos libre, no nos vamos a arrodillar delante de esta estatua. Y decidieron seguir adelante. Decidieron seguir adelante. Posiblemente en algún momento ellos dudaron, posiblemente tuvieron ahí ese temor a la muerte, pero la fe era más fuerte que sus propias emociones. Su fe fue más fuerte que el temor. Y decidieron seguir hasta que Dios cumpliera ese proceso, y fueron lanzados a ese horno de fuego, Pero ¿qué fue lo que sucedió?
ahí cuando cayeron en ese horno, que dice que lo calentaron 7 veces más de lo normal, ahí estaba el ángel del Señor. Ahí estaba el ángel del Señor. ¿Ah? Mi hermano, oiga, y ahorita me estoy acordando que hace como mes y medio me cayó esa agua casi hirviendo en los pies. Mi hermano, oiga, eso es terrible. Yo sentía que me desmayaba de ese ardor y dolor las primeras 2 horas después de que me cayó esa agua. Hermano, no le deseo a nadie eso. Imagínense caer en un horno de fuego ardiendo, estar en medio de las llamas, y que posiblemente ellos en medio de esas llamas, tal vez en medio de esas llamas, ellos se sentían como nos sentimos nosotros ahorita, que no se les quema ni siquiera un pelo. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez se sentían como con aire acondicionado allí. ¿Por qué? Porque esa era la presencia de Dios. Aleluya. Esa era la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio de su lucha. La presencia de Dios en medio de su prueba. Aleluya. El propósito de Dios en medio, aleluya, de esa prueba. Y cuando se dieron cuenta que había ahí un personaje que tenía la forma como de un ángel, como de alguien maravilloso que estaba ahí en medio de ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Salieron ilesos, no se quemaron ni siquiera un poquito. ¿Y qué fue? Todo el mundo reconoció el poder de Dios. Todo el mundo reconoció, aleluya, en la grandeza de Dios. El mismo Nabucodonosor declaró el poder y la gloria de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, Dios quiere glorificarse a través de esa prueba. El Señor está con nosotros. Así como Dios se metió, así como el ángel de Dios se metió ahí en el horno de fuego de la prueba de estos hombres que amaban y servían al Señor, así el Señor está con nosotros. Amén. Así el Señor está ahí con nosotros, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que estás pasando. El Señor está ahí contigo. Gloria a Dios. El Señor está contigo en medio de esa prueba que estás pasando. Amén, amén. Aleluya. El Señor quiere glorificarse y mostrar su gracia ahí en medio de ese dolor, en medio de esa persecución. Ahí lo que estás pasando, créele, el Señor está contigo. Amén. Aleluya. El Señor está ahí para ayudarte, para fortalecerte. Aleluya. Si le prometes al Señor, Señor, ayúdame a serte fiel, porque quiero serte fiel, el Señor estará ahí contigo. Amén. Ayúdame, Señor, a salir de esto. Aleluya. No quiero fallarte. No quiero salir huyendo. El Señor te va a ayudar. El Señor se va a glorificar en medio de esa lucha, en medio de esa prueba. Amén. En este tiempo estamos pasando cosas duras. Estamos pasando cosas difíciles. El diablo está atacando más, porque quiere apartar de la fe a muchas personas. Pero hermano, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor nos va a ayudar. Aleluya. El Señor nos va a ayudar. Tenemos que tener la actitud. Tenemos que tener la actitud que tenía el apóstol Pablo cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor ahí en medio de la lucha. Aleluya. Aquella palabra que dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor pelea por nosotros? Denle aplauso al Señor porque Él es bueno. El
Él es verdadero. Aleluya. Dios, Él peleará nuestras batallas. El Señor se glorificará en esa lucha. El Señor se glorificará en ese problema. Vas a ver la mano de Dios en esa necesidad. Vas a ver la mano de Dios en tu familia. Vas a ver la mano de Dios en tu salud. Vas a ver la mano de Dios, aleluya, en tu economía. Vas a ver la mano de Dios en tu hogar. Porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y dice la palabra que para el que cree